Gracias, buenos días. Bien, en lo que pone en la plática, bueno, pues muchas gracias otra vez por esta invitación para participar con ustedes y para presentar, ¿es la última? Para presentar a ustedes algo de, pues no farmacoeconomía, porque no me dedico a la farmacoeconomía, pero sí algo con respecto a la situación de, permíteme, la primera página no está, la primera, con respecto a el tratamiento de, bien. Láser pasa adelante y para atrás. ¿Es la última, la primera? Ah, pone el cuadro general, no es otra plática. Ahí está, ¿no? Sí. Bien, perdón por este pequeño detalle, lo que pasa es que si no era la presentación, entonces iba a estar en problemas. Bien, es un tanto de la experiencia que hemos tenido más o menos en el monitoreo del proceso de atención en relación a el uso de antifúngicos en terapia intensiva. Nosotros tenemos en Toluca, bueno, este es el Centro Médico ICEMIM en la ciudad de Toluca, el cual se abrió en el 2003 y a partir del 2004 nosotros prácticamente ya tenemos monitoreado el proceso ISO 9001-2000 y todo lo que funciona en la terapia intensiva está funcionando alrededor de este proceso ISO de atención. Todo es en función de mejoras, se va monitoreando el proceso de atención y a la par de este proceso de atención llevamos una base de datos de costeo. Bien, nosotros tenemos entonces a partir del 2004 un seguimiento de todo lo que es del reporte de los cultivos, los antibióticos utilizados en los pacientes y el costo de los mismos. Aunque es una base muy larga, entonces a veces no nos da tiempo de procesar toda la información y lo que vamos presentando son los avances hasta el momento de los cortes que se hacen en dicha base. Pero yo los invito a que vean ustedes el día de hoy cómo se integra el proceso de atención en función de mejoras y en función de lo que nos va a estar reportando nuestro comportamiento con los tratamientos. Sabemos entonces que la cándida, de ser un germen que era habitual encontrarlo en los cultivos, en la flora normal, hasta le decíamos, pues es ahora un germen ya no tan normal y no tan inofensivo, que en ciertos sitios del organismo llega a ser verdaderamente un patógeno muy agresivo y que actualmente, dado los medios de cultivo y ya lo que es la educación en función del acercamiento al paciente con infección, pues la prevalencia se está haciendo elevada. Y actualmente algo que sigue siendo definitivo es el costo elevado. Aunque yo siempre, cuando ya empezamos en función de costos, pues ya no sé qué tan elevado sea cuando la mortalidad del padecimiento es elevada, ya que siempre tiene del 40 al 50% de mortalidad. Siempre ponemos los porcentajes, siempre es algo curioso, ¿no? La probabilidad de muerte es del 50%, pero cuando le preguntamos al paciente, pues cuánto de porcentaje quisiera tener, pues él quiere tener la sobrevida del 100%. Así que es muy tosco esta cifra de porcentaje, y si lo quieren ver un poco más práctico, pues de cada 2 pacientes que les ingresen y que desarrollen cándida, uno de ellos probablemente con la muy alta probabilidad de que fallezca. El chiste en nuestros tratamientos va a ser ir incrementando o ampliando este margen de 1 de cada 2 a 1 de cada 3, 1 de cada 4 y sucesivamente, llevando el costo lo más bajo posible, o sea, o mantener un costo continuo, pero teniendo cada vez más efectividad y asertividad en el tratamiento y en diagnóstico, tratamiento. De este modo nosotros vamos a poder ser más efectivos en la inversión que hacemos en relación a la mortalidad. Y acabo de mencionar entonces inversión, porque eso es lo que hacemos en terapia intensiva. No podemos tratar a la infección grave con el codo, siendo ahorrativos o viendo por el bolsillo del paciente. Es muy difícil, dado que con esta mortalidad lo que requiere de ese paciente, el paciente en ese momento, es que inviertan en los mejores medicamentos disponibles, en el medicamento que más probabilidades tenga de éxito, para que entonces
se pueda ampliar la mortalidad, la sobrevida. La candidiasis es una entidad invasiva, es una entidad común en las unidades de cuidados intensivos. Esto es porque los pacientes ahora ya sobreviven más, ya lo comentaron en una de las pláticas anteriores, ya los pacientes están sobreviviendo a los eventos primarios que los llevaban a terapia intensiva, se prolonga su estancia dentro de la unidad y finalmente pues desarrollan enfermedades secundarias, como es en este caso por infecciones por cándida. Bien, bueno, esta infección representa la cuarta causa de infección sistémica. Y bueno, yo diría que de las primeras en pacientes que tienen ya estancias crónicas en cuidados intensivos. Ya habíamos dicho, la tasa de presentaciones de 1 a 5 casos por 1000 egresos, y habíamos comentado que la mortalidad es 40% atribuible a cándida. En nuestro hospital, en un corte que se hizo en el 2004, encontramos que la cándida se había asociado a pacientes que habían ingresado con el diagnóstico de neumonía, sepsis abdominal, aquí comentan sepsis pulmonar, pero es en relación también a eventos, así estaba catalogado, pancreatitis, sepsis de tejidos blandos, pacientes neurológicos 8 y otros casos 11. Si nosotros vemos los primeros 3, quizá 4, vamos a ver que entonces la sepsis grave es de los principales promotores de desarrollo de cándida. Y como ya vieron en otras pláticas y van a ver más adelante, los factores de riesgo, tanto para desarrollo de cándida como para mortalidad por enfermedad por cándida. Bien, factores para candidemia, habíamos mencionado hace un momento, sépticos, pacientes que han estado o se encuentran en estado de choque, con 2 o más criterios de respuesta inflamatoria sistémica, incluyendo la leucocitosis, o que han tenido insuficiencia renal. Todo esto favorece la candidiasis. Tenemos de las formas localizadas o no invasivas, que ya también las han mencionado, la cutánea, oral o genital, esofágica, peritoneal y respiratoria. Las sistémicas o hematológicas, tenemos la candidemia, que es la detección de la cándida en sangre, candidiasis diseminada aguda, es en afección en otro sitio, y la crónica, abscesos por cándida en hígado, vasos o riñones. Bien, de la candidemia, los pacientes quirúrgicos y con sepsis, volvemos otra vez a lo mismo, tienen hasta un 30% de desarrollo de cándida, sobre todo cuando ha habido víscera hueca, o sea, bueno, algún intestino ha habido disrupción de la pared intestinal y ha habido entonces contaminación hacia al peritoneo. Cultivo positivo tomado en el transoperatorio también, y el tratamiento tardío con antifúngicos. Esto, actualmente existe la política o la recomendación de que si el paciente tiene sepsis grave, por definición, es recomendable iniciar un antifúngico en las primeras 24 horas, tal y como lo estamos haciendo con otros antibióticos y otros medicamentos que modulan la respuesta inflamatoria, porque se ha visto una mejor relación en relación al éxito o sobrevida de los pacientes. Los factores más importantes en los pacientes no quirúrgicos sigue siendo la inmunosupresión. La mortalidad o los factores más importantes relacionados a mortalidad viene siendo la neutropenia y en los pacientes en los que no se utilizó o no se trató la cándida. En nuestra unidad, este es un reporte que nosotros hicimos el año pasado de un estudio de ya cerca de 1000 pacientes seguidos, nuestra corte, la corte de la doctora Lilia de la Cruz, que más tarde les va a hablar a ustedes. Nosotros encontramos que en más de 1000 pacientes seguidos y en los cuales se determinó quiénes desarrollaban cándida o desarrollaban cultivo positivo para cándida, la mortalidad estuvo más asociada en aquellos pacientes que desarrollan el cultivo positivo que aquellos con cultivo negativo. Pero vean ustedes ahora que en nuestra unidad el cultivo positivo para cándida se ha hecho cada vez más, se ha ido distanciando más, el cual nosotros, por las políticas que seguimos en relación al proceso de atención por cándida. Un factor importante que nosotros observamos fue que si la cándida se encontraba ya sea en catéter o en hemocultivo positivo, la mortalidad era mayor que cuando se encontraba en otro sitio que no fuera catéter o sangre. Bien. Esta gráfica pues ya es casi muy conocida por ustedes, quienes han escuchado alguna de las pláticas en las que he participado, en donde nosotros vemos el proceso de atención, todo va en relación a procesos,
y bacteriología es uno de los procesos en los cuales está integrado dentro del sistema de calidad. Vean ustedes, el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y el hospital, al estar trabajando bajo un modelo ISO, esto quiere decir que todos están enfocados al mismo proceso de atención. El sistema de gestión es institucional y marca las reglas, y el hospital nos enfocamos a cómo vamos a trabajar para las políticas institucionales. Bien, ingresa el paciente y el subcomité de calidad ya sabe que tenemos en la terapia intensiva trabajando el proceso de atención de antibióticos y gérmenes en la unidad de cuidados intensivos. Además está en coordinación con el departamento de epidemiología que lleva nuestro margen o nuestra banda de seguimiento de infecciones intrahospitalarias de cándida y otros gérmenes resistentes como Pseudomonas o Staphylococcus. El comité de farmacia sabe perfectamente bien cuáles son los medicamentos antifúngicos que estamos utilizando y que que cuando se solicitan debe de haber disponibilidad inmediata de los mismos. Comité local de infecciones que hace también el seguimiento mensual de las nuevas infecciones o resistencias de gérmenes. El comité de mejoras de la terapia intensiva, que está integrado por personal diverso de nosotros, que continuamente nos reunimos para ver si existe o no cambios o nuevas cepas, gérmenes, etcétera, dentro de este sistema. Específicamente la doctora Lilia de la Cruz todos los días hace un seguimiento de los pacientes que han ingresado y los que se encuentran en terapia, de todos los gérmenes que se desarrollan o se cultivan y los antibióticos que se utilizan. La doctora Lilia de la Cruz tiene toda la autorización para modificar los tratamientos que se llevan a cabo. Si ella encuentra de la noche a la mañana un antifúngico que no está indicado o un antibiótico que no está indicado en ese momento, ella tiene la autoridad para suspenderlo y emitir o dar un medicamento el cual esté indicado. O si le hace falta al paciente un medicamento que ella considere que es recomendable, se indica. El proceso de atención de terapia intensiva en general, en el cual está incluido todos los procesos para disminuir infecciones, y la cándida es uno de ellos. Bien, todo esto es y debe ser por un trabajo de equipo. Si no lo hacemos de esta manera, si no hay un compromiso de todos, difícilmente se va a lograr la comunicación o el entendimiento entre todos la terapia intensiva. Si ustedes hacen cuentas, por muy pequeña que sea su unidad de cuidados intensivos, pues hay más de 10 médicos o más de 10 personas involucradas en la atención del paciente. ¿Cómo van a hacer para que 10 personas se comuniquen y hablen el mismo idioma, el mismo objetivo y la misma dirección del tratamiento de un paciente o un grupo de pacientes? Solamente manejando un objetivo común. Todos deben de tener una asignación particular. La doctora Lilia de la Cruz hace lo de los antibióticos, Jessica Gutiérrez, enfermera, hace el seguimiento de todas las escalas de valoración, el seguimiento de gravedad, los motivos de ingreso. Mi secretaria es la líder del proyecto de urgencias. El departamento de nutrición se encarga de hacer todo el seguimiento de nutrición en los pacientes que está llevando, de tal modo que toda la base de datos está cruzada y no depende de una sola persona, sino de un conjunto de personas que llevan al mismo objetivo. Esto quizá ha sido nuestro mejor resultado, ya que nosotros, desde que abrimos y empezamos en el paciente 1 hasta septiembre del año pasado, que iban más de 1,700 pacientes, nosotros hemos visto en esta gráfica cómo ha sido la variación en nuestro desempeño como terapia intensiva y todos los que ahí trabajamos. Cada puntito representa un paciente con 99 pacientes controles, de tal modo que cuando ingresa un nuevo paciente, sale el paciente número 100 y se integra uno nuevo. Esto nos permite una secuencia temporal muy objetiva de nuestro desempeño. En el 2004 teníamos un pésimo desempeño, por así decirlo, de acuerdo a nuestras exigencias, porque teníamos cerca del 40% de mortalidad. Vean ustedes que cuando nos dimos cuenta de ello, automáticamente hicimos medidas que hicieran o disminuyeran la mortalidad en nuestros pacientes. Pero hemos tenido picos y como ven, los picos cada vez son menos acentuados gracias a toda esta evaluación de comité de mejoras.
porque se va detectando cuáles son los factores, de tal modo, evitar los factores que nos llevaron al 40% y promover los factores que nos llevan al 15%. Siempre hay una oscilación. Como la sepsis grave está muy directamente vinculada con el desarrollo prácticamente de cándida y de la mortalidad, cuando nosotros controlamos los procesos, también se controla el proceso de sepsis grave con disminución de la mortalidad. Nosotros hemos adjudicado, y estamos midiéndolo actualmente, si la certificación ISO tuvo que ver con este cambio, y el apego a las guías de sobreviviendo a la sepsis grave, la cual como su nombre lo dice, es una guía para tratar oportunamente a los pacientes con este síndrome. Pero vean ustedes cómo va bajando la mortalidad y esto es un trabajo diario. Bien, el departamento de epidemiología, como ya habíamos mencionado, si me puede pasar la anterior, por favor. Perdón, el departamento de epidemiología aparte, a la par, va siguiendo nuestro desempeño en relación a la banda de infecciones dentro de la terapia intensiva. Más atrás, más, por favor, otra, ahí está. Vean ustedes, esta es nuestra banda de infecciones intrahospitalarias del Centro Médico ICEMIM, de todo lo que va del año. Esta es la programación en la cual nos vamos a tener que desempeñar en este año, y aquí está hasta febrero-marzo del 2007, en donde estamos ahorita en una situación de seguridad, que deberíamos en principio llevarlo al éxito o ideal. El año pasado, en esta misma banda, este fue nuestro panorama de terapia intensiva. La línea roja que ustedes observan es para cuando hay alarma en cuanto a epidemia o descontrol de las infecciones dentro de la terapia intensiva. Vean el número de casos, cuando rebasa cerca de los 18, 16 casos por mes, nosotros tenemos un promedio de 50 ingresos mensuales, entonces estamos hablando de un descontrol epidemiológico del germen o de un grupo de gérmenes que están en ese momento. Bien, esta es la zona en la que más o menos podríamos decir que estamos manejándonos en un límite de seguridad. Alarma sería esta porción superior debajo del área de epidemia, y de seguridad es esta de abajo, y de éxito sería más abajo. Bien, ¿qué está sucediendo o qué sucedió en el 2006? Si ustedes hacen el seguimiento de la línea azul, nosotros nos conducimos por debajo de la línea amarilla de seguridad en algunos meses, siguiendo a datos de alarma, y que automáticamente cuando se detectaba la alarma, vean ustedes que existe una línea pendiente hacia abajo en donde se establecían medidas de control, no se lograba, se volvían a especificar hasta llevar lo más cercano posible al éxito. Bien, esto es, les repito, monitoreado por otros terceros, no es por nosotros no lo definimos, lo define el Departamento de Epidemiología. Esto es en cuanto al desarrollo de cándida en nuestra unidad, desde el paciente 1 hasta septiembre del año pasado. Vean ustedes cómo estos son todos los cultivos positivos para cándida. Vean ustedes también en el 2004 se vio el mismo pico, y esto es también en cuanto a los meses en los cuales se fue desarrollando la cándida. Podemos ver en hemocultivo, nosotros aquí tenemos el cuadro general, podemos ver el hemocultivo cuál fue la contribución de hemocultivos positivos para el desarrollo de cándida en nuestra unidad, y vean, o sea, en los primeros, en el 2004 había más eventos y un poco más de control en lo que fue 2005 y 2006. Y estos son los meses en los cuales vemos picos 2004 y que van descendiendo a manera de mejor control. Vemos la contribución de las infecciones de catéter venoso central en el 2004, pero ya no hemos visto desde el 2005 prácticamente cultivos positivos para cándida en la terapia intensiva. En la secreción bronquial es común, pero teníamos más en el 2004 y cada vez ha sido menos dado a los controles. Urocultivo, vean ustedes, el pico del 2004 principalmente se debió a urocultivo en estas series. Porcentaje en abdominal, ya vemos menos en abdominal y seguimos con las mismas políticas. Y bueno, otros
en otros sitios. Bien, aquí vemos entonces una relación directa de la defunción en cuanto a los grupos que vemos de Cándida, y vemos por grupos de edad, perdón, y a mayor edad, pues vemos mayor mortalidad como factor de riesgo. Bien, y esta es nuestra mortalidad general en los pacientes. Entonces tenemos aquí un promedio del 26% de mortalidad general en el tiempo. Vean ustedes entonces, más o menos a grandes rasgos, el pico de mortalidad que observamos en el 2004 estuvo directamente también relacionada con Cándida, de ahí que la Cándida se asocia a mortalidad. Bien, las medidas de las que hemos hablado, aunque era de farmacoeconomía nuestro tema, ¿verdad? Pero lo que tenemos es que, pues esto cuesta y al rato lo van a ver. La profilaxis, que bueno, nosotros vemos ahorita que tienen de alguna manera que ver con el desarrollo de gérmenes en la unidad de cuidados intensivos, es la edad, enfermedades de base, inmunosupresión, deterioro del nivel de alerta, higiene oral de los pacientes, evitar la infección cruzada y la alimentación enteral. Nosotros tenemos la vigilancia estrecha y cada uno de los médicos y enfermeras de la terapia tiene la obligación de monitorear o monitorizar el lavado de manos, y al que vean que no lo usa o no lo practica, pues se acercan, se aproximan y le dicen cómo hacerlo. No solo eso, sino a veces son tan exigentes que ya me han llamado la atención de que no me lavo bien las manos y entonces me explican cómo lavarme las manos en un proceso aceptado de lavado de manos. Y esa ha sido nuestra profilaxis más efectiva. También están monitoreados todos los días el reflujo gastroesofágico, o bueno, lo que es mediante la profilaxis con inhibidores de bomba de protones u otros medicamentos para modificar el pH gástrico. Equipos invasivos, todos se recambian, no tienen un recambio continuo, la oximetría de pulso debe estar funcionando, el ambú, se hace un estricto cuidado del ambú, cada cama tiene un ambú y cada paciente, antes de llegar a la terapia intensiva, bueno, a su cama, se verifica que el ambú se encuentre limpio. Las ondas nasogástricas tienen especial cuidado, los circuitos de ventilación tienen cuidados también específicos. El circuito cerrado de aspiraciones, y lo hemos considerado como uno de nuestros principales puntos de beneficio, dado que se evita la desconexión y el contacto con el ambiente. Y no solo eso, sino ya estamos tratando de mejorar que esto se recambie cada 24 horas con el fin de evitar en lo posible el desarrollo de infecciones. También el nebulizador se recambia cada 24 horas dentro de la terapia intensiva en los pacientes que lo están requiriendo, el catéter de aspiración en circuito cerrado, los cuidados de la traqueostomía es ya en 99% es percutánea, la inmovilidad y la infección cruzada otra vez. Evitamos la colonización orogástrica, se hace aseo diario de la misma, de la cavidad oral, profilaxis de sangrado tubo digestivo, se monitoriza y se rotan los antibióticos. ¿Me pasas la anterior, por favor? Y quizá otro de nuestros éxitos dentro de la terapia intensiva es la técnica de lavado de manos, gracias a la vigilante que está a la puerta. Es una vigilante, es una parte de la policía del hospital, que se ríen, pero es en serio, aquí está vigilando que se laven las manos. Bien, se ríe Eric porque, médico de base, porque le tomamos la foto, Cecilia también enfermera, pero esto es en serio. Bueno, pues nosotros somos tan increíbles, los del personal de salud, que hacemos lo posible por no lavarnos las manos, a pesar de que hay una persona que hace su trabajo en recordarnos que nos tenemos que lavar las manos. Todo el mundo argumentamos, ya la traemos limpia. Hay puertas laterales para el ingreso de familiares, pues los médicos y a veces enfermeras se van por el área externa para no lavarse las manos, ¿sí? Entonces, es un poco curioso, pero tener una policía ya es extraño, pero más extraño las actitudes que hacemos para no lavarnos las manos. Bien, pero esto es un éxito y esto ha sido uno de los principales puntos que ha favorecido el éxito en la sangre. ¿A quiénes vamos a tratar en un momento dado con infección por hongos? Ya lo mencionaron en la plática anterior. Pues hay categorías, o se han hecho algunas categorías para el abordaje y decidir en quién sí o en quién no se va a tratar. Si el paciente es asintomático y no tiene factores de riesgo, no se trata.
Si está sintomático con factores de riesgo para candidiasis diseminada, pues debe iniciarse la terapia empírica o profiláctica de la que ya hablaron hace un momento. Si está sintomático y sin factores de riesgo para candidiasis, uno no debe emplear terapia antifúngica empírica, debe ser más dirigida. Síntomas y con factores de riesgo para candidiasis diseminada, en este grupo la administración de terapia empírica temprana. Bien, pero todo tiene un impacto. Y volvemos a decir lo mismo, ¿qué tan caro puede ser? O qué tan caro, no sé, siempre decimos que es de costo elevado, pero el 50% de mortalidad, esa sí es una mortalidad elevada. Entonces, no por evitar un gasto, vamos entonces a limitar un tratamiento en una enfermedad con una mortalidad del 50%. Si ustedes ven la mortalidad en infarto agudo del miocardio, pues no, difícilmente se le acerca al 50%. Si vemos la mortalidad en cáncer, igual, al menos de manera pronta, como serían cuidados intensivos. Y yo no sé, entonces, siempre estamos muy atentos al bolsillo del paciente o al recurso de salud. Bien, como ya vimos en las partes anteriores, medidas como son medidas generales y profilácticas nos disminuyen mucho los costos, de tal modo que entonces podemos invertir en buenos medicamentos para iniciar tratamientos específicos. Bien, el incremento de la atención médica está en pacientes de alto riesgo en la UCI. Y en la UCI nos achacan que es el lugar más sucio del hospital y el más caro del hospital. Bien, pues en algunas veces las dos son ciertas. Bien, el incremento de la estancia hospitalaria de 21 a 6 días, ¿sí?, comparado con pacientes, con el número de internamientos, 14.7 a 36.3 días. El costo por paciente de estancia hospitalaria es de $34,123 a $44,536 dólares. Eso no cambia en México. Si lo transformamos en pesos, es muy similar la cantidad que tiene que invertirse para salvar a un paciente con sepsis grave o choque séptico y que esté complicado con cándida. Esta diapositiva también en costos en relación a nuestra inversión en sepsis, en todos los grupos. Si tenemos pacientes metabólicos, pacientes diabéticos, cuando están infectados, el gasto automáticamente se incrementa al doble. Los pacientes quirúrgicos, al quirúrgico séptico es una gran dispersión y es el paciente de hecho más caro en la unidad de cuidados intensivos en relación al tipo de complicación postquirúrgica y a todas las reintervenciones, estudios especiales, antibióticos que se le tienen que ofrecer, de tal modo que el promedio de costo de estos pacientes viene siendo 50,000 pesos hasta 125,000 pesos. Sin embargo, el diagnóstico de sepsis grave, ya de entrada, para que tenga oportunidad de tratamiento, es de 135,000 pesos presupuestables por paciente. Si ustedes no tienen esa cifra, o bueno, tienen que hacer que esa cifra quepa en cada paciente séptico. De lo contrario, no van a estar dando el óptimo tratamiento a los pacientes. Si ustedes amplían el número de pacientes y rebasa su presupuesto, lo que van a hacer es repartir los pocos medicamentos que tienen a los muchos pacientes y no les va a tocar a todos. Van a ser malos tratamientos y entonces se va a incrementar la mortalidad. Si en cambio hacemos estrategias para que el número de pacientes que ingresemos sean altamente efectivos, entonces vamos a poder darles los mejores medicamentos de mejor costo para mejorar la sobrevida. La sepsis grave se lleva el 50% de gasto en la terapia intensiva. Y ellos representan el 11% de ingresos a la terapia intensiva. Entonces, de ahí que dicen por eso que la terapia intensiva es del mayor costo, ¿sí? Pero lo más penoso es que los pacientes que fallecen se lleva el 50% de esa inversión. Es decir, el séptico que fallece se lleva la mitad de estos 2 millones de pesos en medicamentos. ¿En qué se va? En antibióticos. Vean ustedes, esto es de un estudio que nosotros hacemos de seguimiento, el cual los antibióticos es el producto o el medicamento que más costo tiene en cuidados intensivos en estos pacientes. De ahí que, pues, vamos, si ustedes quieren, aquí la diversidad está entonces en el número de antibióticos que tenemos. Aquí yo les lanzo la pregunta si debe de existir un cuadro básico en terapia intensiva
o debe haber diversidad de tratamientos en terapia intensiva, dado que un cuadro básico limita en exceso la acción o la acción del médico y limita, o el cuadro básico se tiene que ajustar a la prevalencia de las infecciones, a la resistencia imperante. Si el antibiótico más fuerte que tengamos no cubre a ese germen, pues el paciente ya no recibió otro medicamento. En cambio, si se tiene diversidad, es decir, varios medicamentos del mismo género, del mismo género farmacológico, vamos a tener oportunidad de entonces de ubicar el mejor tratamiento para el paciente específico, dado que estamos hablando del 11% de pacientes y el consumo no sería más elevado. Bien, en cuanto a nuestro comportamiento con la cándida, y esta figura la van a ver también más al rato con la doctora Lilia de la Cruz, nosotros vimos que entre el 2005 y el 2006 hubo un seguimiento de cultivos positivos para cándida y posteriormente un descenso abrupto. Este descenso coincidió definitivamente con la política de lavado de manos y que bueno, vuelve a subir, pero ya no como en un inicio, y el cual nos hizo pensar o nos hizo ser optimistas. ¿Me pasa la anterior? Para los pacientes. Bien, estos nuestros costos de 2005 y 2006 comparativo en el mismo periodo del primer semestre, en donde nosotros observamos que hubo una reducción en general de medicamentos. Al haber una caída de cándida, hubo una disminución también del gasto por antibióticos, sobre todo de antifúngicos. Vemos el fluconazol, bueno, pues cayó. Cancidas, mira la anterior, también tuvo un descenso importantísimo. Bien, estas políticas nos llevan entonces a ser más efectivos, y si vemos que la mortalidad también disminuye, pues es también algo que favorece a los pacientes. Voriconazol también tuvo un descenso importante. Cuando uno muestra esto a los administradores, entonces es un punto a favor de nosotros para que se siga comprando los medicamentos que necesitamos, dado que se le está dando un mejor uso o un uso racional. Bien, esto es igual, es en pesos, y vemos que esta barra enorme fue de caspofungina. Bien, del gasto de antibióticos, como es el más caro, entonces, ¿en qué se va ese gasto? Bien, el 62% es para el grupo total de medicamentos, el 15% para antibióticos, y el de antifúngicos, y 23% de otros antibióticos. No se varió mucho cuando ampliamos con los pacientes, cuando vimos si los pacientes tenían monoterapia o combinación. Vean ustedes que en nuestra terapia intensiva no tenemos combinación de antifúngicos, sino más bien la mayoría, el 84%, se usa como monoterapia de manera, espero, oportuna. La siguiente, anterior. Bien. En el 2006, ahora sí de enero a diciembre del 2006, lo que nosotros observamos fue que el costo de antifúngicos fue de 2.347.000 pesos, poco más o menos, que representó el 19% del gasto de todos los medicamentos que nosotros consumimos en el año. Entonces 20% es presupuestable. Bien. La diversidad de antifúngicos, porque nosotros tenemos todos los antifúngicos, tenemos caspofungina, anfoteresina B de dispersión coloidal, sin dispersión coloidal, tenemos el voriconazol, fluconazol y en las diferentes presentaciones. La diversidad probablemente es lo que nos está llevando a un mejor éxito. Si nosotros comparamos otros medicamentos que también se llevan el 19%, entonces no hay tanto problema de que sea el 19%. Si gastamos en otros medicamentos la misma cantidad, ¿por qué no usar en todos los grupos de antifúngicos la inversión para tener disponibilidad en ellos? Vean ustedes entonces, voriconazol se llevó 173.971 pesos, que representó el 7%. La caspofungina se llevó la mayor parte de esto. Pero cosa curiosa, esto es porque nosotros no es porque estemos a favor o en contra de un grupo de medicamentos. Si nosotros no hubiéramos tenido caspofungina el año pasado, que hubo tanta variación en el mercado de medicamentos, porque no tuvimos acceso fácil a la anfoteresina y a la anfoteresina coloidal, por cuestiones de cambios de empresas. Si nosotros no tuviéramos facilidad para adquirir esto, entonces muchos pacientes hubieran tenido dificultad para
haber tenido un antifúngico. Y finalmente el voriconazol, por sus restricciones hasta el año pasado propias de su cobertura, pues no nos hacía, y la inexperiencia no lo usábamos mucho. Bien, entonces 2 millones de pesos en el año, y pues aquí está muy claro: caspofungina, anfoteresina B, voriconazol y fluconazol, que prácticamente ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Ustedes lo van a ver en la plática más tarde. Nosotros observamos que usando fluconazol siempre nos llevaba al uso de un segundo antifúngico, y casi siempre se relacionaba con mortalidad, se asociaba a mortalidad. Bien, ahora bien, ¿cuánto nos cuesta el costo de medicamento por paciente? Bien, nosotros tuvimos el año pasado 88 pacientes tratados con antifúngicos en todo el año pasado, de 500 ingresos. Entonces representa cerca, ¿qué será? De cerca del 10-15% de pacientes. Bien, entonces el costo de medicamentos por paciente, ustedes pueden ver que el paciente con anfoteresina se llevó cerca de 46.774, están al revés, perdón, están cambiados. Caspofungina, 46.774, anfoteresina B, 24.320, voriconazol 9.156, pero por no terminaban los esquemas o no se tenía la dosis adecuada para los pacientes. Entonces, al ver esto, nosotros automáticamente vamos a lanzar una medida de mejora para evitar el uso indiscriminado de este medicamento y que se use a dosis y tiempo adecuado. La anfoteresina, vuelvo a repetir, están invertidos las leyendas, entonces es un punto, y la caspofungina 46.000. Así que tenemos nosotros que esto se ve reflejado en la mortalidad. En el 2006, los pacientes tratados con antifúngicos fallecieron el 25%. Nosotros todavía estamos haciendo cruce de información, esto es de 60 pacientes localizados. Sin embargo, como tenemos la base de datos, podemos hacer el cruce y ver el impacto que tuvo el tratamiento sobre la sobrevida. Al tener un menor número de cultivos positivos, si recuerdan, tenemos entonces un mejor número de pacientes que sobrevivieron. Esto es porque se usó de manera profiláctica o tratamiento dirigido con cultivo negativo. Pacientes sintomáticos con cultivo negativo, y se usó caspofungina o anfoteresina, y probablemente esto sea el resultado de que estén falleciendo el 25%. Bien, de lo que nosotros hasta ahorita estamos concluyendo y lo que podemos llegar de nuestra práctica es que la medición y seguimiento de procesos de atención facilita la elección y respuesta de los medicamentos antifúngicos, disminuyendo los costos y mejorando la efectividad y sobrevida. Bien, pues muchas gracias, y si tienen, creo que algún comentario, Raúl. ¿Sí?